En el año 504 antes de nuestra era ocurrió algo extraordinario en la historia humana. Un monarca recibió en su corte a representantes de 46 pueblos distintos. No llegaron como prisioneros ni como súbditos obligados, sino como delegaciones que habían viajado largas distancias por decisión propia, atravesando desiertos, montañas y mares para presentarse ante su gobernante. Ese hombre gobernaba sobre más del 40% de la población mundial de su época. Su dominio se extendía por un territorio inmenso, desde el mar Egeo hasta las riberas del río Indo. Ningún conquistador posterior controlaría una extensión semejante durante tanto tiempo. Aún así, la historia tradicional lo menciona apenas de forma secundaria. Mientras Grecia y Roma ocupan páginas enteras en los libros escolares, el imperio que él representaba suele aparecer reducido a una breve referencia. La razón tiene que ver con algo simple. Quienes dominan el relato también dominan la memoria histórica. En ese proceso, Persia terminó perdiendo la pluma con la que se escribía la historia. Sin embargo, lo que ese imperio construyó, lo que pensó y lo que creyó, no desapareció. Muchas de sus ideas siguen presentes hoy en conceptos políticos, estructuras sociales y principios morales que todavía influyen en el mundo moderno. Para entender ese imperio hay que retroceder mucho antes de los palacios y de los ejércitos. Todo comienza en una vasta meseta barrida por vientos intensos en el territorio que hoy conocemos como Irán. Allí vivieron durante siglos dos pueblos que sobrevivían con recursos limitados, los medos y los persas. Eran comunidades de pastores y guerreros con lenguas similares, tradiciones religiosas parecidas y una característica que los definiría a lo largo de su historia. Esa característica era su extraordinaria resistencia a ser dominados. Durante generaciones estuvieron bajo el control del poderoso imperio asirio. Los asirios eran conocidos por su brutalidad militar, deportaban poblaciones enteras y destruían ciudades completas para mantener el control de sus territorios. Su dominio estaba basado en el miedo. Los pueblos de la meseta soportaron esa dominación durante años. Pero mientras obedecían externamente, observaban y esperaban el momento adecuado para actuar. Ese momento llegó alrededor del año 612 antes de nuestra era. Los medos organizaron una ofensiva que cambiaría el curso de la historia. Con una estrategia cuidadosamente preparada, lograron conquistar Nínive, la imponente capital asiria que durante siglos había sido considerada prácticamente inexpugnable. El mundo antiguo apenas comprendió la importancia de ese acontecimiento, pero en aquellas montañas había surgido un pueblo que no olvidaba las humillaciones sufridas. Y cuando finalmente decidía actuar, lo hacía con una precisión que dejaba a sus enemigos sin posibilidad de respuesta. La historia que realmente transformaría la región comienza con un hombre que pasó de ser príncipe de un pueblo sometido a convertirse en uno de los gobernantes más admirados de la antigüedad. Su nombre era Ciro. Nació alrededor del año 600 antes de nuestra era en Anshan, una región ubicada en el suroeste del actual Irán. Era descendiente de una familia real persa, pero su pueblo se encontraba bajo la autoridad del rey Medo Astiages, un gobernante conocido por su dureza y por gobernar mediante el temor. Según las crónicas antiguas, Astiages tuvo un sueño inquietante. En él veía que un descendiente suyo terminaría arrebatándole el trono. Temiendo esa profecía, ordenó que el niño fuera eliminado. Sin embargo, la persona encargada de cumplir la orden no pudo hacerlo. En lugar de ejecutarlo, lo entregó a una familia de pastores que vivía en las montañas. Ciro creció lejos de los lujos de la corte y cerca de la vida rural. Esa infancia le permitió desarrollar una visión del mundo distinta a la de los príncipes criados entre muros palaciegos. Aprendió a observar,
a comprender a las personas y a entender las dificultades reales de quienes vivían bajo el poder de los imperios. Años después, su destino terminó cumpliendo aquello que el sueño había anticipado. No por magia, sino por la combinación de circunstancias históricas y decisiones humanas. Cuando Ciro decidió desafiar el dominio de los medos alrededor del año 550 antes de nuestra era, su estrategia no comenzó con una invasión directa ni con un despliegue inmediato de fuerza militar. Antes de mover un solo ejército, utilizó algo mucho más poderoso: la política. Sembró dudas dentro del propio sistema de poder medo, debilitando la confianza entre sus líderes y preparando el terreno para una rebelión que parecía inevitable. El resultado fue sorprendente. Varios generales del ejército medo comenzaron a cambiar de bando incluso antes de que comenzara el enfrentamiento abierto. La lealtad del ejército enemigo se fracturó desde dentro. Cuando finalmente llegó el momento del conflicto, el equilibrio de poder ya estaba inclinado hacia Ciro. No fue simplemente una victoria militar, fue el resultado de comprender cómo funcionan realmente los imperios. Ciro había entendido algo que muchos gobernantes de su tiempo ignoraban por completo. Los imperios no se mantienen únicamente mediante la violencia o el miedo. Pueden conquistar territorios con ejércitos, pero para conservarlos necesitan algo mucho más complejo: la lealtad de quienes viven dentro de sus fronteras. Esa lealtad no nace del terror, sino del respeto hacia quien gobierna. Cuando finalmente tomó la capital meda, hizo algo que para los estándares del mundo antiguo resultaba casi incomprensible. No saqueó la ciudad, no destruyó sus templos y tampoco deportó a la población como era habitual en las conquistas de la época. En lugar de eso, decidió integrar a los medos dentro de la estructura del nuevo imperio que estaba formando. Los nobles medos no fueron humillados ni reemplazados por gobernadores extranjeros. Muchos recibieron cargos administrativos dentro del nuevo sistema de gobierno. Sus tradiciones y costumbres también fueron respetadas. Para un mundo acostumbrado a imperios que gobernaban mediante la destrucción y el castigo, aquella política era profundamente revolucionaria. Pero detrás de ese gesto había también una lógica estratégica muy clara. Un pueblo que no se siente humillado tiene menos motivos para rebelarse. Ciro estaba construyendo un imperio que no dependía únicamente del miedo, sino de la cooperación entre los pueblos que lo componían. Esa visión le permitió consolidar su poder rápidamente. Con su frontera oriental estable y sin amenazas internas inmediatas, Ciro pudo dirigir su atención hacia el oeste. Allí se encontraba uno de los reinos más ricos y poderosos del mundo antiguo. Ese reino era Lidia, gobernado por un monarca cuya fortuna se había vuelto legendaria en todo el Mediterráneo. Al oeste del creciente imperio persa se encontraba Lidia, un reino cuya riqueza era tan extraordinaria que su fama había atravesado fronteras. Su gobernante era el rey Creso, un monarca cuya fortuna se volvió tan famosa que incluso hoy existe la expresión rico como Creso. Sus tesoros parecían ilimitados y su capital, Sardes, era uno de los centros comerciales más prósperos de la antigüedad. Creso cometió un error que se repetiría muchas veces a lo largo de la historia. Confundió su inmensa riqueza con invulnerabilidad militar. Convencido de su poder, decidió enfrentarse al emergente imperio de Ciro antes de que éste se volviera demasiado fuerte. Pero antes de iniciar la guerra, buscó consejo en el famoso oráculo de Delfos. La respuesta del oráculo fue tan ambigua como brillante. Le dijo que si cruzaba el río Jalis para atacar a los persas, destruiría un gran imperio. Creso interpretó esas palabras como una señal clara de victoria. Confiado en su ejército y en su fortuna, ordenó cruzar el río y comenzar la campaña militar contra Persia. La ironía de aquella profecía se reveló demasiado tarde. Creso sí destruyó un gran imperio, pero no fue el persa,
fue el suyo propio. Cuando los ejércitos finalmente se enfrentaron, Ciro demostró una vez más que su forma de pensar la guerra era distinta a la de sus adversarios. Durante la batalla, Ciro utilizó una estrategia que parecía extraña, pero que resultó devastadoramente eficaz. Sabía que los caballos reaccionan con miedo ante el olor de los camellos, algo que muchos ejércitos ignoraban. Aprovechó ese detalle biológico y reorganizó su ejército, colocando camellos al frente de su formación. Cuando la caballería lidia, considerada una de las más poderosas del Mediterráneo, avanzó hacia el combate, los caballos comenzaron a entrar en pánico al percibir el olor de los camellos. La formación se desordenó rápidamente. La ventaja que Creso esperaba obtener con su caballería desapareció en cuestión de momentos. El resultado fue decisivo. La defensa de Lidia se debilitó rápidamente y la capital, Sardes, cayó en pocas semanas. Con esa victoria, Ciro no solo había derrotado a uno de los reinos más ricos del mundo antiguo, también había demostrado que el nuevo imperio persa estaba destinado a convertirse en una de las mayores potencias de la historia. Aquí es donde la historia persa toma un giro que rara vez se explica con la profundidad que merece. Después de conquistar Lidia y antes de dirigirse contra Babilonia, Ciro tomó una decisión que no tenía precedentes claros en la política del mundo antiguo. En lugar de imponer dominio mediante el miedo o la destrucción, estableció principios de gobierno que sorprendieron incluso a sus contemporáneos. Ese gesto quedó registrado en un objeto pequeño pero extraordinario, el llamado cilindro de Ciro. Se trata de una pieza de arcilla de unos 20 centímetros de longitud que fue descubierta en 1879 entre las ruinas de Babilonia por arqueólogos británicos. En su superficie aparece grabado un texto en escritura cuneiforme que describe la forma en que el nuevo gobernante entendía el poder. En ese documento, Ciro declaraba que los pueblos bajo su dominio no serían obligados a abandonar sus tradiciones ni sus creencias religiosas. También afirmaba que las poblaciones que habían sido deportadas por imperios anteriores podían regresar a sus tierras de origen y reconstruir sus comunidades. Aquella declaración era sorprendente para su tiempo. En una época en la que los imperios solían destruir templos, imponer dioses y desplazar poblaciones enteras, un gobernante estaba proclamando públicamente la idea de que cada pueblo tenía derecho a conservar su identidad cultural y religiosa. Muchos historiadores consideran ese cilindro como una de las primeras expresiones documentadas de principios que hoy asociamos con los derechos humanos. De hecho, las Naciones Unidas han señalado ese texto como un antecedente histórico importante de conceptos que siglos más tarde aparecerían en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo más impresionante es el contraste histórico. Mientras gran parte del mundo antiguo organizaba su poder mediante la conquista, la esclavitud y la eliminación cultural de los pueblos vencidos, un rey persa estaba dejando grabada en arcilla una idea radical para su tiempo, que la estabilidad de un imperio podía basarse en la libertad religiosa. Ese pequeño cilindro contiene un principio que tardaría más de 2500 años en convertirse en norma internacional. En apenas 20 centímetros de arcilla estaba escrita una idea que el mundo tardaría milenios en adoptar plenamente. La caída de Babilonia frente a Ciro es uno de los episodios más sorprendentes de la historia antigua. No solo fue una conquista militar, sino también un evento profundamente influido por factores religiosos y políticos que rara vez se explican en detalle en los relatos tradicionales. El rey babilonio Nabónido había tomado decisiones que generaron gran descontento dentro de su propio reino. En particular, había descuidado el culto a Marduk, la principal deidad de Babilonia, y había promovido otras divinidades en su lugar.
Para los sacerdotes del templo de Marduk, guardianes de la tradición religiosa de la ciudad, aquello representaba una ruptura grave con la identidad espiritual de Babilonia. Su descontento con el gobierno era profundo. Cuando Ciro se acercó a la ciudad con su ejército, muchos de esos sacerdotes no lo interpretaron como un simple invasor extranjero. Algunos lo vieron como un gobernante capaz de restaurar el orden religioso que, según ellos, Nabónido había alterado. En ese contexto, la entrada de Ciro en Babilonia ocurrió de una manera que sorprendió al mundo antiguo. Las puertas de una de las ciudades más poderosas de Mesopotamia se abrieron y el nuevo gobernante entró prácticamente sin enfrentar una destrucción masiva. Ciro no se presentó como un conquistador que imponía su voluntad por la fuerza. Se presentó como un restaurador del orden que la ciudad consideraba legítimo. Una de sus primeras acciones fue acudir al templo de Marduk para ofrecer sacrificios y honrar al dios principal de la ciudad. Ese gesto tenía un significado político enorme. Con esa decisión, el imperio persa mostraba una forma distinta de ejercer el poder. En lugar de destruir las creencias de los pueblos conquistados, adoptaba y respetaba sus tradiciones religiosas como parte de la legitimidad del nuevo gobierno. Ese modelo político convertiría al imperio persa en algo inédito en el mundo antiguo, un imperio que consolidaba su autoridad incorporando la fe y las costumbres de los pueblos que pasaban a formar parte de su territorio. Entre los pueblos que se beneficiaron del decreto de Ciro, había uno cuya historia terminaría influyendo profundamente en la civilización occidental: el pueblo judío. Décadas antes, Nabucodonosor había conquistado Jerusalén y deportado a gran parte de su población hacia Babilonia. Aquel episodio quedó grabado en la memoria hebrea como el cautiverio babilónico, un tiempo de pérdida, exilio y profunda crisis espiritual. Durante esos años lejos de su tierra, los judíos mantuvieron viva su fe con una determinación extraordinaria. A pesar de vivir bajo el dominio de un imperio extranjero, preservaron sus escrituras, sus tradiciones y su identidad religiosa. Aquella resistencia cultural moldeó de manera definitiva el carácter del judaísmo y permitió que su fe sobreviviera incluso lejos del templo que había sido el centro de su vida espiritual. Cuando Ciro conquistó Babilonia, tomó una decisión que transformó la historia de ese pueblo. Emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a su tierra ancestral. Pero no se limitó a autorizar su regreso. También respaldó la reconstrucción de Jerusalén y del templo que había sido destruido décadas antes por las fuerzas babilónicas. Además de permitir el retorno, Ciro ordenó que los objetos sagrados que Nabucodonosor había confiscado del templo fueran devueltos a Jerusalén. Aquellos utensilios que habían sido trasladados a Babilonia como símbolos de conquista volvieron ahora a manos de quienes los habían consagrado originalmente para el culto. En las escrituras hebreas, Ciro ocupa un lugar absolutamente singular. Es el único gobernante extranjero al que la Biblia concede el título de ungido, una palabra que en hebreo es Mashiach. En ese contexto no significaba rey judío, sino alguien elegido por Dios para cumplir un propósito específico dentro de la historia. El libro de Isaías incluso menciona a Ciro por su nombre, presentándolo como un instrumento dentro del plan divino. Esa referencia crea una conexión única entre la política imperial persa y la historia espiritual de Israel, una intersección que rara vez recibe la atención que merece en los relatos históricos tradicionales. Cuando Ciro murió en batalla en el año 529 antes de nuestra era, dejó detrás de sí un imperio inmenso y sorprendentemente estable. Había construido una estructura política que conectaba territorios desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Sin embargo, mantener unido un territorio tan vasto requería algo más que conquistas militares. Era necesario transformarlo en un sistema organizado.
Su hijo Cambises heredó ese imperio y continuó su expansión hacia el oeste, llegando hasta Egipto. Allí adoptó muchas de las tradiciones religiosas locales y se proclamó faraón, siguiendo el principio persa de respetar las creencias de los pueblos que pasaban a formar parte del imperio. Ese gesto reforzaba la legitimidad del gobierno persa en tierras extranjeras. Pero fue Darío quien convirtió aquel imperio en una estructura administrativa duradera. Tras enfrentar una serie de rebeliones simultáneas en distintas regiones, dedicó los primeros años de su reinado a restaurar el orden y consolidar el control sobre las provincias. Darío reorganizó el imperio en satrapías, regiones administrativas gobernadas por funcionarios responsables ante el poder central. También desarrolló una red de caminos que permitía conectar las provincias con rapidez, facilitando la comunicación, el comercio y el control político. Una de sus decisiones más importantes fue la creación de una moneda imperial común, el darico de oro. Este sistema monetario ayudó a integrar económicamente las distintas regiones del imperio y fortaleció las rutas comerciales que atravesaban Asia y el Mediterráneo. La visión de Darío sobre el poder también quedó registrada en las famosas inscripciones de Behistún, talladas en un acantilado a casi 100 metros de altura y escritas en 3 idiomas distintos. Estas inscripciones describen cómo el rey entendía su propia autoridad. En esos textos, Darío no afirma simplemente haber ganado guerras o derrotado enemigos. Declara que su poder proviene de Ahura Mazda, la deidad suprema del zoroastrismo, quien lo habría elegido para restaurar el orden en un mundo dominado por la mentira y el caos. Para Darío, el poder político y la autoridad espiritual no estaban separados. Gobernar significaba mantener el equilibrio entre verdad y engaño, orden y desorden. En esa visión, el rey no solo administraba un imperio, también era responsable de preservar un orden moral que, según su fe, había sido establecido por los dioses. Aquí llegamos al núcleo de todo lo que hemos construido en esta historia, porque si existe una contribución del mundo persa que sigue viva en casi todos los rincones del planeta, aunque pocas personas la reconozcan como tal, es la manera en que entendemos la lucha entre el bien y el mal. Gran parte de esa visión moral del universo nació dentro de la tradición espiritual que Persia desarrolló durante más de 1000 años, el zoroastrismo. El zoroastrismo se organizaba alrededor de una idea poderosa y profundamente innovadora para su tiempo. El universo era visto como el escenario de un conflicto cósmico entre dos principios opuestos. Por un lado estaba Ahura Mazda, asociado con la sabiduría, la verdad y la luz. Frente a él se encontraba Angra Mainyu, símbolo del caos, la mentira y la destrucción. Dentro de esa visión del mundo no existía una posición neutral. Cada ser humano formaba parte de ese conflicto universal. La vida diaria no era simplemente una serie de acciones sin consecuencia, sino una participación constante en la lucha entre el orden y el caos. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción tenía un peso moral. Las decisiones humanas eran interpretadas como elecciones entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. La ética, por tanto, no era una abstracción filosófica, sino una responsabilidad cotidiana que definía el lugar de cada persona dentro del orden del universo. Durante el período conocido como el cautiverio babilónico, el contacto entre la tradición judía y el pensamiento persa fue intenso y prolongado. Los judíos vivieron dentro de un mundo influido por estas ideas durante generaciones, lo que produjo intercambios intelectuales y religiosos significativos. A partir de ese contacto, varios conceptos comenzaron a aparecer con mayor claridad en los textos judíos posteriores. Entre ellos estaban la figura de un adversario personal del bien,
la idea de un juicio después de la muerte y la esperanza de una restauración final del mundo. También aparecen con más fuerza imágenes como la resurrección de los muertos, la existencia de un paraíso de luz y la idea de un destino final en el que la justicia sería restaurada plenamente. A través del judaísmo, estos conceptos influyeron profundamente en el cristianismo, y a través de ambas tradiciones terminaron formando parte del pensamiento religioso del Islam. Por eso, cuando hoy millones de creyentes hablan de Satán, del paraíso, del juicio final o de la resurrección, están utilizando una estructura moral que en parte fue moldeada por la tradición espiritual persa, aunque pocas veces se mencione ese origen de manera explícita. El hijo de Darío, Jerjes, heredó el imperio más poderoso del mundo conocido. Como ocurre con frecuencia con los sucesores de grandes gobernantes, sintió la necesidad de demostrar que podía superar el legado de su padre mediante una empresa aún más impresionante. Su objetivo fue Grecia. Para ello, organizó la campaña militar más grande que el mundo antiguo había visto hasta entonces. Cientos de miles de soldados avanzaron juntos hacia el oeste en una operación logística que asombró incluso a sus contemporáneos. Para cruzar el estrecho del Helesponto, Jerjes ordenó construir puentes flotantes, utilizando barcos anclados uno junto a otro. También mandó excavar un canal en una península para permitir que su flota evitara rodear zonas peligrosas de la costa. Desde el punto de vista técnico y logístico, aquella expedición fue una obra de ingeniería militar sin precedentes. Ningún ejército había movilizado recursos de tal escala en el mundo antiguo. Durante la campaña, las fuerzas persas llegaron a ocupar ciudades griegas importantes. Atenas fue incendiada y varios templos y palacios fueron destruidos, hechos que los griegos recordarían durante generaciones. Sin embargo, el momento decisivo ocurrió en el mar. En la batalla de Salamina, la flota griega logró atraer a los barcos persas hacia un estrecho donde su enorme número dejó de ser una ventaja. En aquel espacio reducido, las maniobras se volvieron caóticas y la superioridad numérica persa se convirtió en un problema. La flota perdió el control de la situación y el equilibrio naval cambió rápidamente. Sin dominio del mar, mantener una ocupación estable en Grecia resultaba casi imposible para un imperio que dependía de largas rutas de suministro. Jerjes finalmente se retiró. A pesar de ello, el imperio persa continuó siendo una de las potencias dominantes del mundo durante más de un siglo después de esos acontecimientos. Lo que cambió fue el relato. Los griegos narraron aquellas guerras con un extraordinario talento literario, transformando los enfrentamientos en historias épicas de libertad frente a tiranía. Esa versión de la historia fue la que se preservó, se enseñó durante siglos y terminó convirtiéndose en uno de los pilares culturales de la identidad occidental. De esa forma quedó una lección importante. Quien controla el relato histórico también controla el significado que las generaciones futuras darán a los acontecimientos. En el año 330 antes de nuestra era, Alejandro Magno ordenó incendiar Persépolis, una de las capitales ceremoniales del imperio aqueménida. Las llamas consumieron palacios, archivos administrativos y bibliotecas enteras. Con ese incendio desaparecieron innumerables documentos, crónicas oficiales, correspondencia entre gobernantes, registros de administración imperial y textos religiosos que habían sido preservados durante generaciones. Gran parte de lo que hoy sabemos del imperio proviene de fuentes griegas, porque los relatos persas que podían ofrecer otra perspectiva fueron destruidos en aquel momento. Sin embargo, la cultura persa no desapareció con la caída del imperio aqueménida. En lugar de extinguirse, se transformó y continuó desarrollándose bajo nuevas dinastías.
Primero el Imperio Parto y luego el Imperio Sasánida retomaron muchas de las tradiciones políticas, culturales y espirituales del antiguo Imperio Persa. Durante siglos, estos estados se convirtieron en una de las principales potencias entre Roma y las civilizaciones del Asia Oriental, manteniendo viva una herencia cultural que había comenzado mucho antes. El zoroastrismo continuó siendo la religión oficial del Estado persa hasta la expansión del Islam en el siglo VII de nuestra era. Incluso después de esa transformación religiosa, comunidades enteras siguieron practicando su fe ancestral con una perseverancia notable. Hoy, los parsis de la India, descendientes de persas que emigraron hace más de 1000 años, mantienen encendidos los fuegos sagrados que simbolizan la presencia de Ahura Mazda. Sus oraciones aún se recitan en avéstico, la antigua lengua asociada con las enseñanzas de Zaratustra, el profeta que formuló aquella visión del universo dividido entre la luz y la oscuridad. Todo esto demuestra que algunas ideas no desaparecen con la caída de los imperios. Pueden sobrevivir a conquistas, incendios y siglos de cambios históricos. El imperio persa no cayó por debilidad absoluta. Su caída ocurrió en un momento en que disputas internas entre los príncipes aqueménidas habían debilitado la cohesión política del sistema. Alejandro llegó en ese instante preciso, cuando un imperio que había sido extraordinariamente sólido durante generaciones enfrentaba tensiones internas difíciles de resolver. Aún así, su legado no desapareció con la derrota militar. Muchas de las ideas desarrolladas en el mundo persa sobrevivieron mucho más allá de sus fronteras políticas. Entre ellas estaba la noción de que los seres humanos poseen derechos que no dependen únicamente de la voluntad del gobernante de turno. También sobrevivió la idea de que gobernar con respeto y cooperación puede resultar más estable y duradero que gobernar mediante el miedo. Otra de sus herencias fue la visión de que la diversidad religiosa dentro de un imperio no necesariamente representa una amenaza, sino que puede convertirse en una fuente de estabilidad. Pero quizás la idea más profunda fue la concepción de un universo moral estructurado, en el que el bien y el mal representan fuerzas reales que exigen decisiones humanas. Esa visión ética terminó influyendo en tradiciones religiosas que hoy reúnen a miles de millones de creyentes en todo el planeta. En ese sentido, el zoroastrismo no desapareció completamente. Sus ideas se transformaron y pasaron a formar parte de la arquitectura moral de varias religiones posteriores. Y quizá esa sea la lección más poderosa de toda esta historia. Los imperios pueden caer, pero las ideas capaces de atravesar siglos suelen ser mucho más duraderas que cualquier poder político.